continuar con nuestra agenda. El título de la próxima conferencia es Fortaleciendo los accesos privilegiados, una tarea más simple. Y la misma va a estar impartida por Andrés Mendoza, jefe técnico regional de Manage Engine para Latinoamérica. Les cuento que Andrés ha desarrollado su carrera en el área de TI como ingeniero de sistemas, con certificaciones en ITIL 4, ITIL 4 Strategies, DPI, Auditor ISO 20000 y 27001, AZ900, Cybersecurity y Scrum Foundations, entre otras. Ha estado involucrado en la investigación e implementación de soluciones de gestión de infraestructura y seguridad de la información en diferentes países de la región. Además, como speaker en eventos internacionales sobre estrategia de TI, gestión de servicios, transformación digital, buenas prácticas y normativas para las organizaciones, para cumplimiento de estrategias de seguridad de la información. Así que Andrés, bienvenido a Cybersecurity Summit. De nuevo, el pedido a todos de, si van a hablar en los stands, hacerlo un poquito más bajito para más que nada los que están más atrás no sientan tanto ruido. Adelante no tenemos el problema, pero atrás es un poco confuso. Así que las gracias a todos. Bienvenido Andrés y adelante. Hola, hola. Yo decía, había algo raro, pero... buen día a todos nuevamente. Algunos speakers lo mencionaban, es un placer estar nuevamente aquí. Yo he tenido la oportunidad de estar en Santo Domingo varias veces en los últimos 5 años, aunque algunos dicen restemos los 2 anteriores porque no cuentan, ¿verdad? Por la pandemia. Pero es un placer estar aquí, tener la posibilidad de compartir con ustedes, de hacer un poco de networking, hablar de algunos temas importantes de tendencia y definitivamente varias de estas charlas están tocando puntos muy importantes relacionados al tema de la ciberseguridad, que existen diferentes puntos desde donde hablemos. Vamos a hablar de ataques informáticos, vamos también a poder hablar de robo de información o protección de esa información, cómo lo vamos a hacer. Podemos hablar también en el impacto que tienen cada uno de estos ataques en los servicios que tienen en su organización. Vamos a hablar de software malicioso, vamos a hablar de, definitivamente, al tener un ataque, de no tener la capacidad de brindar un servicio y cuál es el impacto dentro de mi organización. Pero también un punto muy importante, vamos a hablar de malos hábitos o el abuso de privilegios. Cuando yo estoy dentro de una organización y tengo el privilegio de ser domain admin o ser un DBA, pero lo estoy utilizando no para mi tarea diaria, sino para una tarea que es algo distinto a lo que tengo que realizar y me aprovecho de esos malos hábitos. Y ahí viene un punto muy importante que es cómo hago yo como organización para detectar ese tipo de abuso de esos privilegios. Porque muchas veces nos enfocamos en ver qué es lo que pasa a nivel de usuario final, a nivel del endpoint, cómo hago para proteger, como siempre dicen, la capa más débil de la organización, el usuario final. Pero al mismo tiempo yo les pregunto, ¿cómo hago para proteger la capa más alta? Esos usuarios que tienen súper privilegios, llamémoslo así. Y en una charla yo siempre menciono de, ¿qué les parece a ustedes un usuario privilegiado? ¿Qué piensan o qué definición le damos a un usuario privilegiado? Y alguien me respondía, me decía, alguien que tiene superpoderes. Yo les diría que sí, un root en un Linux es un usuario que tiene superpoderes. Un SA en una base de datos puede hacer o deshacer cualquier tipo de configuración. Y ahí es un punto muy importante donde también tenemos que hacer foco. ¿Qué hacen esos usuarios? ¿Dónde están ingresando? ¿Cómo están haciendo esas actividades? ¿Tenemos auditoría y trazabilidad? Y en el slide anterior mencionaba qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, para que ahí sí yo tenga la posibilidad de decir, ayer nos pasó este incidente, fue esta persona en este horario, en este equipo. Pero si en este momento yo no tengo la posibilidad de responder a esas preguntas, sépanlo que realmente no tienen auditoría, ¿sí? Sino que lo único que estamos haciendo es poniendo un par de herramientas ahí para saber, uy, sí, tuve un incidente. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Y ahí es en donde tenemos que hacer foco, ese contexto de cuentas privilegiadas. Existen diferentes tipos de cuentas privilegiadas. Pongo acá 4 de las más comunes y que seguro encuentran en su organización. Un usuario local, un administrator cuando instala un sistema operativo, lo decía hace un instante, un root de un sistema Linux o Unix, por ejemplo. Esos son usuarios locales que existen y que están ahí,
que después yo uno ese equipo al dominio y quizás el usuario local pasa a un segundo plano, pero ese usuario sigue estando activo. ¿Hacemos alguien de aquí rotación de las cuentas de administrador local de un equipo? Muchas veces se creó el usuario, se definió una contraseña y ¿qué es lo más fácil? Coloquemos contraseña nunca expira y la dejamos ahí. Hace 2, 3 años la contraseña es la misma de ese usuario administrador y es un usuario con privilegios muy altos para ejecutar cualquier tipo de operación. Lo mismo pasa en el dominio. Obviamente, administradores de dominio, quizás ahí tengo un poco más de control, pero también existen cuentas de servicios, cuentas que realizan una tarea, conectarse a una API, conectar al sistema de facturación, una cuenta que lo que hace es tomar backup, una cuenta de servicio. Pero nuevamente, cuando la configuramos, decimos, esto no tiene que pararse jamás, tiene que estar activo y en producción 7x24x365. ¿Qué hacemos? Contraseña nunca expira. Lo que funciona no se toca, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a ver problemas o brechas de seguridad a nivel de identidades, que tienen privilegios altos definitivamente. ¿Y qué puede pasar cuando hago esas malas prácticas que estoy hablando ahora de contraseña nunca expira, o la contraseña la conoce todo el equipo de TI y dice, sí, utiliza esta, con esta sí vas a poder instalar esta aplicación, o con este perfil sí vas a poder saltar los filtros de seguridad? Definitivamente saltamos controles que pueden poner en riesgo nuestra organización. Y ese es el punto que debemos atacar, con la finalidad de tener visibilidad, como hablaba hace un instante, auditoría, cumplimiento, estándares, dependiendo del tipo de organización que sea, puede ser que esté alineado a cumplir alguna reglamentación local, como la ley de ciberseguridad, por ejemplo, local, la emitida por el Banco Central, o si cotizo en bolsa, si soy una empresa que hago ese tipo de operaciones, cumplir SOX o cumplir PCI, o cumplir HIPAA, si soy una entidad médica, por ejemplo. Hay algunas reglamentaciones que me exigen tener ese tipo de granularidad. Por ahí dice un punto, errar es humano. Sí, puede ser, tenía que eliminar un usuario y por error metí mal el dedo y en vez de borrar el que debía, que ya salió de la organización, borré toda una unidad organizacional, ¿sí? Ahora, porque tenía el privilegio de hacerlo. ¿Cómo hacemos para detectar ese tipo de errores? Y otras veces en donde no es error humano, sino intencional. Fui y borré algo porque mañana me voy de esta empresa y antes de irme quiero dejar haciendo un par de cositas, ¿sí? Eso puede pasar también. Eso lo llamamos los atacantes internos dentro de una organización. ¿Cómo hacemos para mejorar nuestra postura, reforzar nuestra estrategia a nivel interno? Definitivamente lo primero que hay que tener es visibilidad, un dashboard o una posibilidad de saber qué es lo que está pasando, quién lo está haciendo, dónde lo está haciendo. Pero más allá de la visibilidad también debo tomar acciones. Este es un slide que yo la manejo hace un tiempo también, que menciono cómo funcionan algunas empresas. Y muchas veces me dicen, no, eso ya no ocurre. Yo ya no uso el archivo Excel o el archivo TXT en el escritorio que dice importante o no tocar .txt y lo abro y adentro están todas las contraseñas privilegiadas porque no me acuerdo todas. El caché de la memoria no me da ya para acordarme de tantas contraseñas. Me dicen, no, eso ya no se hace. Yo les digo, sí, sigue pasando. Miren unos ejemplos. Yo visitando un cliente, esperando ahí en la atención que me atienda y de repente alcanzo a ver que me dice servicio, la clave, el usuario. Es más, no es solo el usuario y la contraseña, hasta hay un paso a paso de cómo hago para registrar la caja, cómo hago para hacer esto. Y esto está al alcance de cualquier persona en el día a día. El siguiente ejemplo también es mío. Yo estoy en un hotel haciendo un check-in, así como ahora viajo desde Colombia, en este caso donde es nuestra base de operaciones, llego a un hotel, me estoy registrando, me estoy conectando al Wi-Fi y en ese momento por mi teléfono acabo de notar algo raro que tiene la persona del hotel. Yo le saqué una foto en ese momento mientras me conectaba al Wi-Fi y después le hice zoom y miren lo que encontré en esa foto que acabé de tomar. Por ahí aparece user y password y yo ya tengo el acceso a la red de ese hotel. Con eso yo podría entrar a todos los sistemas del hotel, habría que ver, pero esto pasa en el día a día, en diferentes ambientes. En sus organizaciones definitivamente también van a haber usuarios que todavía tienen el post-it pegado en la esquina del monitor con alguna credencial o con algún acceso privilegiado, peor aún. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que evitar. Y existen muchas justificaciones de que por qué pasa esto, desde
se ponen contraseñas complejas, el usuario va a quejarse y decir, no, pero no me dejan elegir palabras simples, me dicen que tengo que poner algo al azar y aparece una contraseña J32X1 asterisco, no me la acuerdo, es imposible, la tengo que anotar, ¿sí? Y otro punto, reutilización de contraseñas, eso es algo que pasa también, tengo 1 o 2 contraseñas y esas las pongo en todos los servicios corporativos y quizás hasta en un servicio personal. ¿Y qué tal si por algún motivo queda expuesta esa contraseña de uso personal y es la misma para el uso de los accesos corporativos? Queda nuevamente en evidencia que puedo reutilizar esas contraseñas. Y este es un ejemplo también, que seguramente esa imagen la vieron en muchos lugares. Implementamos diferentes niveles de seguridad, pero la puerta de ingreso colocamos la menor capa de seguridad o algo que puede decir, ok, lo dejé, la palabra se usa cuando hablamos de programación, dejar quemada una contraseña en el código. Como dije hace un instante, para evitar problema. Ahora funciona, dejémoslo así, nadie lo toque, nadie cambie eso, porque en el momento que lo cambiamos, deja de funcionar la integración, dejan de funcionar los sistemas. Pero hay veces pecamos también de poner N cantidad de capas, como vemos aquí, de que tengo identificación del iris, identificación biométrica, tengo que poner 20 capas para cruzar y llegar a la contraseña, y llego a la contraseña y me topo que la contraseña es password 123 o el nombre de mi empresa 2022. Entonces, eso es una parte también muy importante. ¿Cómo hacemos para capacitar a nuestros empleados de cómo generar una contraseña segura? Sin necesidad de llegar al punto de J329 asterisco mayúscula, etcétera. Sino que en una de las charlas yo también mencionaba, podemos poner una contraseña de me, espacio, gusta, espacio, una, espacio, cerveza, espacio, fría. Me voy a acordar toda la vida de eso. Hay espacios en el medio, que eso es un carácter especial. Puedo poner una o 20, que es un número, si quiere uno poner 20 cervezas, una cerveza, y esa es una frase que puede funcionar como contraseña. Tiene más de 25 caracteres, es una contraseña fuerte y que no la van a encontrar en ningún diccionario de fuerza bruta, porque no es una palabra simple. Nos acostumbraron a poner el nombre de la mascota, la calle donde nací, la escuela, el año de nacimiento de mi esposa, de mis hijos, eso ponemos en una contraseña. Por esa razón tenemos que aprender también a definir estrategias de concientización a nivel interno, como lo que les acabo de decir, de cómo generar una contraseña fuerte. Definitivamente hay herramientas que me van a ayudar también ya a un nivel corporativo, que la mayoría las conoce como bóvedas de contraseñas, en donde almaceno esas contraseñas ya de uso privilegiado y yo las puedo conectar con todos los servicios de mi organización. No solo un servidor o una workstation, sino un switch, un router, un firewall, una base de datos, todos los activos dentro de una organización, e incluso hacer conexiones con APIs para hablar con el mundo exterior. De tal manera que yo no asigno privilegios de administrador, todo el mundo es usuario básico y lo que voy a haar es meterlo en un workflow. Es decir, eres DBA, pero en este momento no tienes el permiso. Cuando lo vayas a usar, ese es el concepto de just in time, en el momento que lo vayas a usar, me solicitas el acceso. Una persona con un nivel superior te da la aprobación. Esa aprobación puede ser automática o manual, porque ¿qué tal si estoy hablando de un SOC o un NOC que tiene que trabajar 24 horas y manda una solicitud a las 3 de la mañana? El aprobador va a estar despierto a las 3 de la mañana para dar el ok de que ingresen, o vamos a tener que esperar hasta el siguiente día que se levante, tome un baño, se aliste. Ah, mira, tenía una aprobación de ayer a las 10 de la noche, no la vi. Entonces eso también tengo que poner como excepciones. ¿Qué requiere aprobación interactiva o qué requiere aprobación manual? Una vez aprobado y elevado el privilegio, porque era un usuario normal, ahora lo elevé después de la aprobación, yo puedo decirle, listo, a partir de este momento accedes a los equipos en un ambiente controlado, supervisado, en donde tengo historial, tracking o incluso evidencia de que tengo un video de que ese usuario estuvo haciendo esta aprobación en ese ambiente o esa modificación o eliminación. Una vez terminado eso, puedo decir 30 minutos después de que realizaste tu tarea, elimínale el privilegio y vuelve a ser un usuario normal. Esos son workflows de interacción con herramientas que te permiten controlar y saber qué hacen esos usuarios privilegiados.
El punto que hablábamos hace un instante, donde había esa extrema seguridad en la puerta, ahora puedo decirle, ¿sabes qué? No quemes la contraseña, sino indica que el código fuente de esa aplicación, por una API, llame a la bóveda, consulte cuál es la contraseña que tiene en ese momento, regrese, la use y autentique. Esos son puntos de cómo refuerzo yo estas cuentas privilegiadas o cuentas de servicio. Definitivamente muchos están hablando de automatizaciones utilizando herramientas de DevOps o de RPAs, por ejemplo, de Robotics Process Automation. Esas herramientas requieren también cuentas con privilegios para realizar diferentes tareas. Entonces el punto sería, integro mi bóveda con cada una de esas plataformas para así consumir cada uno de esos servicios. Aquí vemos ejemplos con RPAs o con DevOps, ¿sí? Para ir cerrando, les quiero mencionar un punto también de cómo la inteligencia artificial empieza a ayudar. Varias charlas seguramente van a tocar estos puntos en diferentes ambientes. Y aquí vemos un escenario. Un usuario comúnmente accede, porque él es administrador de base de datos, a un grupo de 25 servidores. Ese es su scope de manejo en el día a día. Pero de repente, 8 días después, no vemos que él está accediendo a su grupo de 25 servidores, sino que en la trazabilidad, en el reporte, veo que accedió a 75 servidores. Hay algo raro que salió de su baseline, de sus parámetros. Pero yo no tengo que esperar llegar al día 8 de mayo, cuando ya pasó un incidente de robo o fuga de información, sino que antes de eso, de un modo proactivo, yo ya puedo ir viendo cómo sube el scoring de riesgo de ese usuario debido a que está haciendo actividades anómalas. Él tiene acceso, por ser DBA, a muchos servidores, pero está saliendo de su baseline normal y se está metiendo a otros lugares. Eso se llama análisis del comportamiento. O, como dice aquí PUBA, que lo vamos a explicar rápidamente, Privileged User Behavior Analytics. Análisis del comportamiento de un usuario privilegiado. Cómo sale de su ambiente normal y se mete a lugares que no debe, y eso yo lo tengo que alertar antes de que ocurra, para no llegar hasta el último día, se robó, se perdió, salió esta información, o nos quedamos sin nube completamente porque ese usuario borró todas las máquinas virtuales en la nube antes de irse de su trabajo, ¿sí? Esas son ese tipo de alertas las que yo debo recibir. En resumen, definitivamente debo tener descubrimiento y control de qué cuentas privilegiadas tengo en mi organización, quién las tiene, cómo las usan, a dónde las están usando, si las están rotando y cambiando cada cuánto día, si es automático, si es manual, realizar esas tareas, dejar de hacer cosas manuales y empezar a automatizar diferentes procesos, implementar flujos de aprobación. Es un punto muy importante, que haya personas que supervisan y que aprueban manual o dinámicamente, también como mencioné hace un instante. Que la elevación de privilegios sea just in time, cuando lo necesitan, no para toda la vida. Te doy usuario administrador y úsalo ahí cuando lo necesites. No, solamente cuando va a acceder a un equipo privilegiado, ahí otorgo el privilegio. Y obviamente tener grabaciones, auditoría, trazabilidad, implementarse e integrarse con las diferentes tecnologías que use dentro de mi organización y aprovechar estas tecnologías de Machine Learning e inteligencia artificial para tener mayor visibilidad y control. Eso es lo que yo quería comentarles el día de hoy. Aquellos que estén interesados en entrar en profundidad sobre cómo hacemos esto, cómo lo manejamos, los invito a que visiten nuestro stand de Manage Engine en la parte de atrás y podemos discutir en detalle sobre estas tecnologías o más productos también que tenemos disponibles en nuestro portafolio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Un aplauso para él. Tengo algunas preguntas de la audiencia y voy a hacértelas por orden como fueron llegando. Respuestas cortitas, así podemos hacer Perfecto. todas. La primera, Wilkis Rodríguez pregunta: Manage Engine, ¿qué herramientas, estrategias o asesorías existen para apoyar en identificar y mitigar los accesos privilegiados? Perfecto, nosotros tenemos diferentes áreas dentro de nuestro portafolio de producto, como gestión de servicios, monitoreo, y una de ellas es ciberseguridad. Y ahí tenemos herramientas desde un SIEM o como lo que acabo de hablar ahora, que aquí se llama Privileged Access o Identity Management, PIM o PAM. Así que dentro de nuestro portafolio van a encontrar herramientas de PIM o de PAM que nos dan este tipo de visibilidad. Excelente. La segunda dice: ¿AD Audit se puede utilizar para crear controles de seguridad en mi organización?
AD Audit es una herramienta muy importante para hacer monitoreo del controlador de dominio, file servers, member servers, saber quién está autenticando, en qué momento lo está realizando. Más que implementar controles, yo les diría que es una herramienta de visualización. Esa slide que yo les mostré donde decía tener control, quién hace, qué hace, cuándo lo hace, eso es lo que me otorga AD Audit, visibilidad. Perfecto. La tercera pregunta dice, ¿cómo gestionar las cuentas privilegiadas a través del Ad Manager? Definitivamente la última slide, seguramente la pregunta la hicieron antes de la última slide donde yo dejaba ese resumen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero identificar, descubrir qué cuentas tengo, qué equipos. Es muy importante esto. Muchas organizaciones en sí, yo tengo 100 servidores y ese es mi parque informático, mi inventario de hardware y software. Pero yo siempre les digo, ¿en cuáles de ellos hay información crítica o confidencial? Ah, no, esa información yo no la tengo, porque yo no soy el dueño de los datos. Soy dueño de la infraestructura, pero no de los datos. Ese inventario también de dónde está la información crítica es muy importante. Una vez que tengo eso, empiezo a gestionar las cuentas privilegiadas que acceden a esos datos críticos y las voy a montar dentro de una herramienta de gestión de identidades y gestión de acceso. Ese sería como los 2 o 3 pasos iniciales para arrancar con esa gestión. Súper. Acá me pregunta José Leonardo Ramos, dice, ¿existe alguna herramienta de Manage Engine que me permita manejar de manera automática las contraseñas de administrador locales en todas las PCs de las empresas? Parte de lo que hablamos ahora, nuestras herramientas de PIM y PAM son aquellas que me ayudan a tener control o incluso si yo no quiero definir la contraseña, le digo al sistema, genérala tú basado en esta política y cámbiala en el dispositivo y almacénala en la bóveda. Las dos herramientas son Password Manager Pro si hablo de identidades o PAM 360 si hablo de identidad y acceso y visibilidad, que es parte de lo que mostré el día de hoy. Excelente. Andrés, muchísimas gracias. Listo.